16 de enero, sean todos bienvenidos. Hoy iniciamos el cuarto capítulo de Jeremías con la estrategia del PAMPE. Les saluda Jenny con una palabra para el Espíritu. Hoy hablaremos del pecado a evitar o a confesar, el cual lo encontré en el versículo 1 y 18. Y durante este tiempo, al devocional lo he llamado hacerlo detestable. Encontrado en el versículo 1, si has de volver. Israel dice, Jehová, vuélvete a mí, si quitas de delante de mí tus abominaciones y no andas de acá para allá. Este es un versículo que habla en el versículo 1 sobre el llamado que se le hizo a la gente de Israel y se les llamaba a que cometían abominaciones y andaban de aquí para allá y de allá para acá. Si podemos observar, Jeremías es llamado el profeta llorón porque él lloraba la condición espiritual de su nación. Él hace un llamado para que se arrepientan. Dios le estaba diciendo a Israel que si volvían a él y dejaban de hacer cosas que son abominables, él los iba a recibir de nuevo. El panorama que podemos ver es poder entender la palabra abominación, porque al hablar de abominación vemos como un trasfondo lleno de pecado, pero realmente era que se hacía lo detestable y lo ofensivo a Dios, algo que iba en contra de sus mandamientos, de su naturaleza. El pecado es considerado como una abominación y en la Biblia de la palabra encontramos muchos ejemplos de los pecados que Dios detestaba. Pero llamemos a mención cuál era ese pecado principal por el cual Dios tuvo que enviar a su Hijo al mundo para salvar a la humanidad, porque a través de Él podemos recibir el perdón por nuestros pecados y ser reconciliados con nuestro Creador. En este versículo, Dios está haciendo un llamado a Israel, pero para que nosotros como creyentes nos incita o nos llama a decirnos que si nos alejamos de Él, vamos a sufrir consecuencias. Entonces, miren, ese llamado es claro. Debemos volver a Él porque tenemos que interpretar que la palabra también nos está hablando a nosotros. Puede ser el pecado más leve, pero es abominable a Dios. Puede ser que no hablemos, no abramos la boca, pero sí que actuemos. Y es algo abominable a Dios. El llamado era muy claro. Y en este versículo podríamos mirar más cosas de enseñanza, pero también podemos encontrar
que estando alejados de Dios, haciendo cosas abominables y yendo de un lado para otro, no vamos a hallar paz. Pero Dios nos dice que si nos arrepentimos y volvemos a Él, Él siempre va a estar ahí dispuesto, parado, esperándonos. Entonces, una de las cosas que podemos aquí aprender es que debemos mantener un corazón humilde y obediente a Dios. Lo contrario se volvió pecado, porque a veces podemos pensar que sabemos lo que es mejor para nuestras vidas, pero solo Dios sabe qué es de verdad lo mejor para nosotros. Si vamos a seguir su camino, vamos a encontrar paz, felicidad en nuestra vida. Pero este es un llamado a que debemos mantener esa actitud o esa actitud, que es esa constante vigilancia en nuestra vida diaria, el pararnos a pensar y recapacitar. Actuemos en calma, porque esto es sencillamente una alerta de aprender a estar atentos de lo que hacemos y de lo que decimos. Es tan fuerte caminar sin la dirección de Dios en nuestras vidas. Y por eso el pecado a evitar está en hacerlo detestable. No lo honramos. Este versículo bíblico hace ese llamado a la fe, ese llamado a volver a Dios, ese llamado a hacer cosas que sean agradables. Entonces, eso es lo que nos muestra el versículo 1. El versículo 18 dice la palabra: tu camino y tus obras te hicieron esto. Esta es tu maldad, por lo cual la amargura penetrará hasta tu corazón. La advertencia de Dios en el versículo 18 es aplicable a nosotros en el día a día, porque somos personas que nos quedamos culpando a los demás o a las circunstancias por nuestras dificultades, en lugar de reconocer nuestras propias decisiones y acciones. Somos abominables ante Dios, perseguimos a las personas, no nos quedamos contentos hasta que nos las vemos caer. Pero Dios aquí nos está recordando que si nosotros elegimos lo que va a afectar en sentido negativo nuestra vida y afectamos la vida de los demás, de los que están a nuestro alrededor, pues también debemos ser responsables de toda decisión, de toda acción que se realice. No podemos simplemente culpar a Dios por las dificultades que enfrentemos en la vida sin reflexionar si nuestras elecciones y decisiones contribuyeron a eso. Si nosotros reflexionamos sobre nuestras acciones y nuestras decisiones, debemos pensar en que podemos vivir nuestras vidas de una manera que será para darle un contentamiento a Dios, para calificarnos, para evaluarnos, para saber si estamos cumpliendo con el propósito que Él nos puso, que Él nos dio vida. Seguramente existen cosas alineadas a los valores. Seguramente queremos arrepentirnos de todo este proceso. Y
han sido equivocación tras equivocación. Debemos aprender a tener la humildad de pedir perdón a Dios y a aquellos a los cuales he lastimado. Debemos reflexionar entonces sobre cómo nuestras acciones pueden afectar nuestras vidas. El pecado a evitar es hacerlo detestable, y si nosotros no estamos evitando hacerlo, entonces vamos a tener que recibir consecuencias. Así que revise sus valores, revise que puede evitar la maldad, porque seguramente de ahí va a poder determinar qué consecuencias negativas han surgido dentro de nuestras acciones y hemos hecho lo desagradable, lo detestable para Dios. No olviden compartir esta palabra que va a ser de decisión, que va a ser de edificación para muchos. Bendiciones.